Sí, Jessica, licenciado. buen día. Sí, licenciado. Buen día. Ya, perfecto entonces. Ya, continuaremos entonces. Ya, gracias, Jessica. No se olvide siempre llamar lista, tomar en cuenta quiénes de sus compañeros están ingresando a la clase, por favor. ¿Sí? Está bien, licenciado. Ya, adelante entonces. Bueno, empezaremos entonces. Bien, ahora vamos a ver lo que les decía, son las normas internacionales de información financiera. Vamos a ver históricamente cómo se ha llevado adelante eso, ¿no? Bien, a ver, uno de sus compañeros no está ingresando. Bien, ya, si alguien desea ingresar, me avisa, por favor. Bien, uno de los problemas que se ha planteado es justamente interpretar la información financiera, ¿no? A veces por falta de algunos criterios internacionales aplicar en los diferentes países. Y también en los diferentes países existen también una diversidad de normas contables que han generado principalmente la imposibilidad, digamos, de establecer una comparación entre dos estados financieros, ¿no? Entonces, a veces justamente para qué se hace, para hacer un análisis económico financiero, cómo está la empresa para hacer la comparación de dos estados financieros, ¿no? Para ver si un año anterior hemos tenido mayor utilidad o hemos tenido una pérdida. Entonces, justo determinar cuáles son las consecuencias, digamos, mm, de estos de dos gestiones, ¿no? Para justamente eh, que los... mm, que los estados financieros emitidos en las diferentes gestiones sean sujetos a una evaluación, más que todo por los comités, mm, alguna comisión o por de repente para los inversionistas, quienes van a hacer la evaluación. Y justamente un estado financiero es para ver, demostrar cómo está el manejo de la parte económica financiera, ¿no? Y también para que se tomen las decisiones más adecuadas, ¿no? Y con este fin, ante estos problemas, más que todo de transparencia de la información financiera, es que el Instituto Internacional de Normas Internacionales, que se llama ISAC, en su momento International Standard Committee, es un comité más que todo internacional, firmó, digamos, ¿no? Con los organismos internacionales, también con parte que se maneja las cosas bursátiles, como son las bolsas de valores, digamos, ¿no? Y que un poco comprometía la revisión de algunas normas internacionales de contabilidad, porque algunos hacían sus cotización en las bolsas de valores. Entonces, por eso es que tanto la Unión Europea, la gestión 2005, consigue eliminar estas medidas, algunas cosas, ¿no? Que se llevaban a cabo justamente para la estructuración de la ISAC, ¿no? Cambios muy objetivos se hicieron para determinar lo que estaba ya estructurado en la gestión 2001, perdón, ¿no? Entonces, esta fundación, este comité de fundación internacional, se bautizó, o sea, dándole otro nombre, no ya normas internacionales de contabilidad, sino normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, esto ha permitido que actualmente tenga el nombre de normas internacionales de información financiera, ¿no? El principal objetivo de la IACB, así lo llamamos, lo más importante que cumplan con todos y cada uno de los objetivos, lo que se llama la información financiera, ¿no? Que sea transparente, que sea comparable, que sea relevante, que pueda ser comparada en un tiempo respecto de una gestión a otra gestión, ¿no? En otras palabras. En primer lugar, los propietarios de las empresas quisieron conocer, ¿no? O sea, cómo se hacía la evaluación de sus negocios, ¿no? Si estos eran rentables o no eran rentables, ¿no? Entonces, para eso la administración tuvo la necesidad de mejorar
llevar a cabo para que se tomen las decisiones más adecuadas, ¿no? Ya que también algunos proveedores también necesitaban saber la liquidez que tenía la empresa, ¿no? Y si pueden cumplir con sus obligaciones. O sea, ese es el objetivo, digamos, ¿no? De de un estado financiero. Si nosotros demostramos al margen de tener una utilidad, tenemos que demostrar nuestro flujo de efectivo. Si tenemos por eso dicen los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Quienes tal vez frecuentemente nos dan de repente materia prima o créditos y que la empresa esté en la capacidad de poder cumplir sus obligaciones, ¿no? De pagar todos sus créditos que podían haberse suscrito en determinado momento. Entonces, es importante también demostrar a los acreedores, porque no solamente los estados financieros es para demostrar a los dueños, propietarios o inversionistas, también dentro también de la empresa o de la institución, tienen que saber cómo es el manejo. Y más que todo para la gente que son los acreedores, o sea, quiénes nos van a dar. Es igual que cuando solicitamos un préstamo, necesariamente tenemos que demostrar que tenemos liquidez y que podemos absolver todos y cada una de nuestras obligaciones. Entonces, ahí estaba el gran problema, el problema de establecer, digamos, que la información financiera que estemos presentando sea la más confiable posible y que tenga todos que esté diseñado bajo las normas internacionales, ¿no? Entonces, también un aspecto importante era el tema de la recaudación de los impuestos, ¿no? O sea que a, a mayor transparencia de los estados financieros se puede demostrar que estamos nosotros declarando nuestros estados financieros en forma adecuada y transparente para que también el servicio de impuestos pueda determinar los impuestos que estamos obligados de acuerdo a la norma tributaria, de acuerdo al decreto supremo 2492, pagar todos los impuestos que corresponden por ley, ¿no? IVA, IT, el IUE, el ERC, IVA y los otros impuestos también por alquileres y por un montón por todo servicio, por toda acción económica que se hace, tenemos que generar el hecho generador, ¿no? Que se llama las transacciones económicas financieras, ¿no? Bien, en la actualidad, la aplicación de las normas internacionales en empresas independientes están diseñando para grandes empresas y multinacionales también, entre ellas 25 países miembros que son de la Unión Europea y en América Latina que aproximadamente están casi todos involucrados, todos los países latinoamericanos, más que todo, ¿no? Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Bolivia también está inmiscuida en esto, y otros países como son Japón, Singapur, Australia y China más que todo, ¿no? China, que es ahora la potencia mundial, es quien lleva más que todo la mayor producción de bienes y servicios en todo el mundo, incluso, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que las normas internacionales se vayan adecuando para cada país, pero lamentablemente es un poquito también de decisión política, digamos, ¿no? Lo que les manifestaba una y otra vez estoy mencionando, las normas están ahí. El Consejo Nacional Técnico de Contadores y Auditores, o Auditores y Contadores, ha, ha elaborado, o sea, más que todo de divulgación de las normas internacionales, ¿no? Han habido seminarios, han habido encuentros con todos los sectores involucrados, excepto los gobiernos centrales, ¿no? Entonces, los gobiernos hasta ahorita no están queriendo que todavía aún se aplique, pero para, de acuerdo a las necesidades que se tenga en un futuro próximo, yo creo que se van a implementar, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí, esa partecita? Si tienen alguna cosa que no se les haya explicado. Bien, si no hay ninguna consulta, empezaremos entonces. También veremos lo que es la Fundación IFE
FRS, ¿no? Que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, llamada anteriormente IASB, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo de esto? Justamente dice en conjunto normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptables, ¿no? Que sean comprensibles y de alta calidad y justamente basado en los principios que normalmente estamos realizando o estamos aplicando en nuestro país, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Dice, ¿no? Dice, un consejo emisor de normas supervisa, dice, el conjunto de todos sus afiliados geográficamente y de los diferentes profesionales que existen, tanto que llevan adelante el manejo de la situación económica financiera, ¿no? No necesariamente a veces, digamos, un auditor es el que debe hacer análisis, a veces los administradores o los economistas siempre están velando, digamos, por lo que se llama ver la economicidad, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Las famosas 3 Es, ¿no? Entonces son estos quienes son los que supervisan, son consejos de seguimiento, ¿no? Mm, que normalmente están asesorando que las normas de información financiera internas y este comité de interpretaciones vaya adecuando de acuerdo a la múltiple necesidad que se tiene y que sean procedimientos prácticos más que todo, ¿no? Que sean participativos y transparentes, lo que dice, ¿no? También uno de los compromisos con los inversores es justamente regular y que sean líderes de las empresas profesionales quienes manejan, los contadores son los que manejan la parte económica financiera, los que hacen los registros de los hechos económicos que se suscitan en determinado tiempo. Entonces, también tiene que haber justamente la colaboración de los entes emisores justamente en estas normas mundiales que son, ¿no? O sea, son a nivel mundial, digamos, por si acaso, joven. No es que queramos ejercer en nuestro país una norma que solamente van a ser los únicos países o solamente para los países latinoamericanos. Esto de la norma internacional es a nivel global. O sea, ¿qué quiere decir? Mm, ya que el mundo está totalmente globalizado, o sea, todo el intercambio vía ahora actualmente virtual y también las conexiones que ya son en línea, ¿no? O sea, podemos hacer contactos con otros países, obviamente tenemos que tener eh, la potestad de poder hablar un idioma que es mundialmente conocido, que es el inglés, ¿no? Entonces, esta fundación también, como les decía, es un órgano supervisor, ¿no? De las normas internacionales de contabilidad, ¿no? O sea, justamente es que debe desarrollar un conjunto y único de normas de información financiera, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las normas que han sido ya emitidas deben estar legalmente establecidas en todos y cada uno de los miembros de este Consejo Técnico Mundial, ¿no? Entonces, esta fundación, más que todo, lo que quería, lo que pretendía, es justamente que sea de amplia aplicabilidad en los diferentes países del mundo, ¿no? Eh, Actualmente, como les decía, nuestro país todavía no ha implementado. Hay otros países cercanos como es el Perú, la Argentina, Brasil, parte de Latinoamérica ya han implementado lo que son las normas internas, porque es la apertura, lo que les decía, ¿no? Romper esas fronteras donde nos va a permitir mayores tecnificación. Podemos también acceder a préstamos, a hacer que también otros inversores extranjeros puedan invertir en nuestro país también, ¿no? Por eso es muy importante que demostremos en nuestros estados financieros con norma internacional que cuál es la cualidad de la empresa, qué es lo que hace, a qué se dedica y cuál es su beneficio, ¿no? Y si también tiene flujo de efectivo. Y también justamente se puede llamar la atención por las inversiones que se hacen durante un determinado periodo, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna consulta hasta aquí para proseguir, jóvenes? Bien,
Ya, si no hay preguntas, seguiremos adelante, jóvenes. Ahora veremos lo que es el prólogo a las NIF, ¿no? Prólogo a las normas internacionales de información financiera. ¿Qué creen? Colaboración. Hola, hola. Jason, Rodrigo, Mamani. Hola, hola. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿O alguien, alguna de las señoritas me podría colaborar? ¿Qué entienden por prólogo? A ver, jóvenes. No hay. Normalmente están hablando las señoritas nomás. A ver, quiero ver, escuchar a algún varoncito. A ver, por eso está en la lista. Tengo aquí a Jason. O algún varón. A ver, jóvenes, pronúnciense. ¿Qué entienden por prólogo? Hola, hola. ¿Me escucha? Jessica, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ya. A ver, ¿alguien me podría ayudar? ¿Qué entiende por prólogo? A ver, ya. Bien, bien. Entonces, nosotros continuaremos. Bien, entonces, prólogo es algo que se va a emitir antes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir antes? Justamente en el prólogo necesariamente el Consejo Técnico, en este caso el Consejo de Normas Internacionales, emite justamente los objetivos y procedimientos que se deben seguir, los alcances, ¿no? ¿Y qué autoridad tendría que supervisar la aplicabilidad de estas normas internacionales? O sea, prólogo es antes, ¿no? O sea, algo que se debe hacer conocer qué es lo cual van a ser los objetivos y cuáles van a ser las metas establecidas. Eso nos va a permitir y ayudar de que podamos entender, digamos, o sea, es por eso que el comité inter justamente ese era su objetivo, ¿no? O sea, hacer conocer a nivel del mundo cuáles son estas normas, de acuerdo a la recepción de muchos consejos de reuniones, no más de unas 6 o 7 reuniones a nivel mundial para justamente establecer lo que es las normas internacionales de información financiera. Es por eso que eh, se emitieron incluso desde 1975, ¿ya? Luego se modificó en el año 82. También se hizo la modificación en el 2007, o sea, algunos cambios reflejando justamente todas las inquietudes y el manejo económico en los diferentes países del mundo. Entonces, este consejo también justamente tuvo que discernir algunas situaciones para justamente establecer objetivamente qué es, cuáles son las múltiples necesidades de los diferentes mm, comités que están involucrados para llevar adelante una norma internacional y más que todo esto se lo llevó adelante para que los consejos técnicos, los comités técnicos, quienes están asociados a los comités, al Consejo Técnico Internacional de Contabilidad, puedan ver todas sus inquietudes, ¿no? O sea, no quiero decirles que nuestro país es diferente de otro, más al contrario, o sea, más bien llevamos todos en materia contable, todo una contabilidad establecida para todos y cada uno de los países, ¿no? O sea, salvo que ya con tiempo se pueda cambiar tal vez alguna, pero no creo, menos, que se pueda cambiar algunas normas de contabilidad, ¿no? O sea, las contables, ahí están, que es el debe, que es el haber,
que son los saldos, todo está establecido. Entonces, no creo que haya mayores modificaciones, pero sí tenemos que ver también el manejo contable y de acuerdo a las normas que se tienen en los diferentes países. En algunos países el IVA es menor, el IT también, en otros países es mayor. Y creo que en nuestro país también el tema del IT y del IVA debería, a mi parecer, de acuerdo a los análisis que he hecho, debería bajarse las alícuotas, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Justamente es para acrecentar el universo de contribuyentes que existen. Ustedes saben muy bien en nuestro país, tenemos hay gente que realmente está legalmente inscrito, está pagando sus impuestos que corresponde, pero otro sector se dedica a qué. ¿Alguien me podrá ayudar? Eso creo que no sea nada difícil. Al comercio, Ilegal. perdón, al comercio. A ver, Jessica quería hablar, creo. Ilegal, licenciado, o puede ser los contrabandistas o algo así. Exactamente, ¿no? O sea, ¿quién? Ese es el comercio informal, ¿no ve? O sea, en nuestro país hay más comercio informal que comercio legalmente establecido, ¿no ve? Entonces, se dan cuenta, imagínense, si damos una oportunidad, también el gobierno tiene que poner su parte de incentivo, digamos, a las micro, a las pymes, por ejemplo, especialmente, ¿no? Quienes son los que actualmente se está manejando la economía en nuestro país, son los que mueven. O sea, ahí está también el comercio informal, el contrabando. Por eso es que existe el contrabando también. Justamente porque no hay ningún tipo de incentivo de parte del Estado boliviano. Pero si el Estado boliviano incentivaría, digamos, a las pequeñas y medianas empresas, entonces también se podría dar la concientización, ¿no? De que todo, por todo accionar, por todo manejo económico, deberían pagar impuestos también, ¿no? Entonces, pese que existen, que hay un sector que se llama contribuyentes resto, que pagan impuestos del IVA, el IT y el IUE y el RCI si estuvieran empleados. Y hay otro sector que se llama el régimen simplificado, dos regímenes, ¿no? El régimen general y régimen simplificado. En el régimen simplificado, cada trimestralmente se está pagando los impuestos, pero eso no es mucho. Pero si todos haríamos como en otros países del mundo, no yendo muy lejos, Argentina, Brasil, Perú, todo por toda cosa, hasta que, disculpen la frase, hasta que lo que se compra un caramelo, nos dan las facturas correspondientes, ¿no? Nos pagan por ese servicio. Al final, quienes pagan es el consumidor final, quién es el que paga los impuestos como tal, ¿no? Lo único que hacen es la retención y luego tienen que pagar. Pero lamentablemente el concepto que se tiene a veces en los sectores, que es el comercio informal, que creen que ese dinero que estarían pagando eh, estarían a veces para los gastos solamente de la administración o de la burocracia administrativa que existe en nuestro país, ¿no? Para ver, y que no se hacen ninguna inversiones y no se hacen mejoras incluso. Entonces, todos esos aspectos ya han sido analizados por el Colegio Técnico, por el Colegio Nacional Técnico de Auditores y Contadores también. Todos esos aspectos han influenciado para que no se, hasta aún, no se, no. Bien, entonces también este comité de interpretaciones han interpretado todos y todos tienen, todos los que acuden a este consejo técnico tienen derecho a voto, ¿no? O sea, para ver cómo van a interpretar, cómo van a preparar sus estados financieros bajo normas internacionales. Entonces, también dentro del concepto, lo que es el marco conceptual, justamente son las guías que nos dieron justamente para
absolver todos los problemas de la información financiera que se tiene, ¿no? Y bueno, es que en determinado momento todas estas comisiones desde las décadas de 1975 a la fecha no se han resuelto, pero no, en nuestro país especialmente, pero en otros países ya han sido implementados porque estos consejos de asesoramiento de información financiera, todos y cada uno de sus asociados, ya están llevando la implementación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que ya en otros países ya se han implementado las normas internacionales de información financiera, cosa que en nuestro país a la fecha se ha dado un periodo de armonización, o sea, de conocimiento de la norma, pero que a la fecha no se ha implementado porque se tiene que hacer algunos cambios del código tributario, de algunas leyes que también que incentiven, digamos, este sector que les hablaba del comercio informal, para que justamente el servicio de impuestos tenga, o sea, tenga una cantidad duplicada incluso de contribuyentes, ¿no? O sea, es que todo por los que realizan alguna actividad económica deberían cancelar impuestos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es también un poco decisión política, digamos, ¿no? Que permita que se implementen las normas internacionales. Para eso necesariamente se tiene que hacer nuevamente los nuevos proyectos para que el actual gobierno tome algunas decisiones políticas que va a beneficiar incluso para mayor recaudación, ¿no? Para que en el Tesoro General de la Nación tenga mayores ingresos para poder hacer mayores proyectos de inversión también y de ayuda actualmente que tenemos los grandes problemas con el tema del COVID, en el tema de salud, ¿no? Mientras mayores ingresos vamos a tener mayores posibilidades, mejores mejores hospitales, mejores profesionales y de todo ese aspecto, ¿no? Bien, entonces este consejo de asesoramiento de las normas. Hola, hola. Sí, bajen el volumen, por favor, señorita, quienes están conversando en su. Entonces, es importante. Entonces, justamente este consejo de asesoramiento ha hecho, ha sido, que ha llevado seminarios en todo el mundo, varios países del mundo se han llevado adelante para que se dé el conocimiento. Y de ahí es que han habido incluso objeciones en algunas interpretaciones de la norma internacional, pero en la actualidad ya se ha llevado o sea, ya se ha consensuado que esta norma internacional debe ser de amplia aplicabilidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, también están ahí involucrados justamente el conocimiento no solamente de los consejos técnicos de los diferentes países del mundo, sino también los profesionales, ¿no? O sea, nosotros que somos auditores, también ustedes van a Listo, ser los futuros. ¿no hay personas en espera? No hay nadie, señorita, no tenemos ninguno. Bien, entonces todas estas personas, todos estos consejos técnicos nacionales están involucrados con profesionales técnicos, ¿no? O sea, como en el caso que son los auditores y los contadores. Ustedes van a ser también parte de cuando se titulen, luego van a tener que inscribirse al colegio, al Colegio de Auditores y Contadores de La Paz, por ejemplo, ¿no? Justamente para tener una firma autorizada para poder firmar los balances. No cualquiera puede firmar un balance, ¿no, jóvenes? Tienen que ser profesionales en el área y que sean debidamente colegiados, ¿no? Porque ustedes saben muy bien ahora para presentar los estados financieros se tiene que colocar el nombre del profesional quien está realizando los estados financieros, ¿no? Su nombre completo, eh, su, su inscripción en el Colegio de Auditores de La Paz o de Bolivia también. Y bueno, cuál es su dirección, dónde realiza o tiene una consultora correspondiente. Entonces, todos esos aspectos también se ha ido normando
en el Servicio de Impuestos Nacionales. Antes cualquiera hacía, un joven estudiante, como la categoría de ustedes, podía ser un estado financiero, iban donde un profesional, le hacían firmar, le ponían el sello y lo presentaban. Y bueno, ¿en quién recaía? Justamente quién ha firmado el balance, ¿no? Si estuviera mal, si la información no es confiable, Servicios de Impuestos siempre ha impugnado en algunos casos donde no hacían de buena manera los estados financieros. Bien, jóvenes, entonces ahí, digamos, también desde 1970 los resultados de un acuerdo, decía, de profesionales tanto de Australia, de Latinoamérica, de Europa, se han ido haciendo las modificaciones correspondientes desde esa época hasta construir una norma internacional de información financiera que permita la aplicabilidad en los diferentes países del mundo, ¿no? Entonces también la última que hubo fue la 2001 y a partir de la gestión 2012 se está haciendo ya la aplicabilidad de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Los consejos técnicos internacionales o quienes elaboran tanto normas nacionales y como normas internacionales se han puesto de acuerdo para la implementación, ¿no? Y es por eso que en los diferentes del país especialmente en Latinoamérica, en Argentina, la última vez ha sido el año 2015, en Argentina, en Buenos Aires, donde mi persona también ha podido asistir. Ahí ya se dieron todas las directrices, las guías, los procedimientos para la aplicabilidad de la norma internacional de información financiera, que es de gran ayuda, ¿no? Como les decía, no es que quisiéramos implementar algo que no va a ser tan aplicable, pero se ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que también sea aplicable en Bolivia, pero lamentablemente no hay una decisión política de parte del Estado boliviano, entonces no se está aplicando en nuestro país. Pese a que se ha hecho enormes interpretaciones, se ha hecho seminario con colegios, tantos regionales de los 9 departamentos y se ha llegado a amplias conclusiones, pero profesionalmente. Pero también tiene que ver la parte operativa, que son ¿cómo se lo llama esto? De la parte empresarial, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen las inversiones? ¿Quiénes deben de...? No es necesario que se necesita mayor tecnología. No es, algunos dicen, pero si vamos a implementar una norma internacional, ¿cuáles van a ser las características? ¿Qué inversión vamos a realizar? ¿Ya? En cambio, cuando ha habido modificaciones del Servicio de Impuestos Nacionales, se han pedido incluso equipos ya un poco más modernos y que tengan una capacidad X para que puedan producir sus estados financieros para la implementación del CIRAP, de la implementación de las plataformas virtuales, también de la facturación electrónica. Entonces son inversiones que a veces hay gente que los que en este caso los dueños propietarios no quieren invertir mayor. Y también un poco, también hay que ponerse en nuestro lado, que para que hagan estados financieros con normas internacionales, tiene que estar gente realmente capacitada y también pagar un sueldo necesario, ¿no? O sea, tal vez un extra. Por eso es que también no hay una decisión del empresariado, ¿no? Del empresariado. Entonces es importante que estas normas internacionales sean puestas a conocimiento. Por eso es que actualmente en todas las universidades se está haciendo conocer a todos los estudiantes para que vayan y ustedes también puedan ir ejerciendo lo que son estas normas que permite con amplitud buenos auguros, tener estados financieros con esas 4 características que siempre les voy a ir mencionando, que va a ser de amplia ayuda para ustedes, ¿no? Jóvenes, estamos a 1 minuto. Si tienen alguna consulta y luego nos estaríamos volviendo a enlazar en 5 minutos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Luego seguimos adelante, ¿ya? Entonces, nuevamente les voy a volver a enviar el nuevo enlace para
proseguir con la clase. Estamos haciendo un poco de historia, ¿no? O sea, les estoy dando la historia de las normas internacionales, ¿no? Bien, entonces nos vemos en 5 minutos, jóvenes, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ya, gracias. Entonces empezamos nomás, ¿ya? Cualquier persona que quiera ingresar ya no hay problema. Bien, como les decía, estas normas internacionales justamente ya deberían ser aplicadas en Bolivia. Lamentablemente no se están aplicando, pero ustedes ya tienen que tener el amplio conocimiento. Más adelante vamos a ir desglosando todas las normas internacionales de contabilidad y vamos a ver, o sea, cuáles son los propósitos justamente de todos y cada una de estas normas, ¿no? O sea, estas normas siempre son de beneficio y ayuda para el área profesional y para el manejo justamente de los estados financieros en forma confiable, ¿no? Que la información financiera que estemos presentando sea la más correcta y tengamos esa amplitud, ¿no? O sea, justamente a nivel nacional, a nivel local, presentamos estados financieros bajo normas nacionales, está bien, de acuerdo, y eso nos ayuda incluso a las empresas, cuando quieren hacer mayores inversiones, necesariamente van a acudir a la banca privada, la banca financiera, para ver cómo es el manejo de su economía, cómo es, eh, si presentan, tienen buenas utilidades y bueno, es una empresa que ya está legalmente constituida bajo toda la normativa vigente en nuestro país. Entonces, hacen su evaluación también los oficiales de crédito, ¿no? Para otorgar un determinado monto, tal vez para alguna inversión y para los proyectos que quisiéramos llevar adelante, ¿no? Entonces, es importante que el manejo que en lo futuro se va a llevar adelante, entonces ustedes estén debidamente la palabra más, eh, tengan el amplio conocimiento, ¿no? O sea, ustedes ya conozcan qué son las normas internacionales, entonces va a ser muy fácil para que ustedes puedan hacer, dónde vamos a hacer de repente algunos ajustes, de repente tenemos buenos ingresos, pero no estamos produciendo lo que quisiéramos, digamos, en una empresa. Entonces, tal vez se pueden hacer inversiones, mejor tecnología, o de repente supernumerario de empleados, tenemos un amplio gasto, pago de sueldos y salarios, pero la producción no se está dando como quisiéramos. Alguna empresa que se dedica a la venta, empresas que se dedican a la... Entonces, necesariamente tienen que ver la parte más que todo su plantel de trabajadores que se tiene, si producen la cantidad planteada en un determinado proyecto de algún inversionista. Entonces, todos esos aspectos también nos va a permitir que ahí ustedes son los más indicados, ¿no? O sea, los futuros profesionales que van a hacer las evaluaciones correspondientes y van a asesorar a sus jefes inmediatos superiores, ¿no? Pero siempre nosotros los auditores dependemos de un grado de asesores staff, o sea, dependemos de la máxima autoridad de una institución o de una empresa, ¿no? No dependemos necesariamente de un de un gerente administrativo financiero. Nosotros somos un staff, somos también igual como gerentes también, ¿no? O sea, pero si tenemos el amplio conocimiento, vamos a poder hacer. Pero si no tenemos el amplio conocimiento, menos vamos a poder hacer. Por eso es que es importante que dentro, dentro de la carrera, ustedes son los futuros profesionales
profesionales que van a incursionar en esta área, ¿no? Y para eso tienen que estar debidamente preparados, actualizados más que todo. Deben ustedes actualizarse permanentemente, jóvenes. No se tienen que limitar a lo que los profesionales como docentes les enseñamos, sino que tienen que ir ustedes más allá, incluso tienen que ser investigadores. Ustedes tienen la tecnología en sus manos, jóvenes. Entonces, hasta un simple celular ya tenemos ahora la tecnología. Entonces, tienen que hacer también una base de datos para ustedes, para que vayan frecuentemente leyendo, ¿no? Bien, continuaremos entonces. Las normas internacionales de información, que es la 1, que es la adopción por primera vez de la norma internacional. Justamente esta norma regula que las empresas deben aplicar las normas internacionales, ver cuáles son sus objetivos y procedimientos a aplicar, y algunas excepciones que podrían haber en alguna norma internacional. En cuanto al procedimiento, se dice que la norma debe preparar los balances de apertura, necesariamente como en nuestro país, ¿no? La primera es tenemos que presentar un balance de apertura, ¿no? De acuerdo a los arreglos de la norma internacional, dice, ¿no? En este periodo de transición de las normas nacionales a las normas internacionales, como es la primera adopción, van a haber un periodo de transición, tal vez nos va a llevar a cabo 6 meses, un año, readecuar un estado antiguo a una nueva norma internacional, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de partida, la apertura o un balance de apertura, ¿no? Donde se debe presentar, o sea, un estado financiero real, ¿no? O sea, y a partir de ahí ya va a empezar a hacer los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? Entonces, ese aspecto tienen que considerar para la aplicabilidad de una norma, ¿no? Respecto a las políticas contables, esto puede ser, dice, que la entidad usará las mismas políticas contables de acuerdo a normas internacionales también. Esas políticas contables deben cumplir lo que dice la norma. Obviamente, deben estar presentados los estados financieros al periodo de cierre de la gestión anterior. Entonces, a partir de ahí se tiene que hacer algunos periodos de transición, que a veces un poco, no es traumático, simplemente es explicar y algunos ajustes que tendríamos que hacer en un determinado momento en algunas cuentas, ¿no? Ahí es donde un poquito se demora y es por eso que a veces ustedes como profesionales están debidamente preparados. Esto siempre se aplica más que todo, tal vez a las grandes empresas ya tienen sus técnicos necesarios, sus profesionales, no van a tener mayores problemas. Con los que se van a tropezar de repente van a ser con las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas eh, que tienen que adecuar su sistema, su sistema tal vez contable para que se adecúen a las normas internacionales, ¿no? Entonces, por eso que a partir de la gestión 2006 se hicieron algunas reformas de algunas situaciones para llevar adelante, ¿no? Pero, como les decía, una vez más vuelvo a recargar, no tenemos la posibilidad aún de poder técnicamente sí estamos preparados para llevar adelante la aplicabilidad de las normas internacionales, pero todavía no hay ninguna decisión política y menos también del carácter del empresariado y menos aún de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque creen que ellos que va a ser una mayor inversión, contratar un nuevo profesional, equipos de computación. Entonces, esa modificación prefieren hacerlo actualmente con las normas nacionales y de forma manual. Incluso hay gente que manualmente hace sus estados financieros. ¿A qué me refiero cuando digo manual? No utilizan sistemas informáticos contables, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien, ya les he explicado más de una vez, un sistema contable informático necesariamente está diseñado para una determinada magnitud de una empresa, ¿no? Obviamente ya está diseñada para sacar estados financieros, ¿no? A veces cuestión de apretar unos cuantos botones, algunas instrucciones y vamos a tener los estados financieros, ¿no? Entonces, hay gente que todavía aún artesanalmente utiliza sus estados financieros, ¿no? Es por eso que acuden a
profesionales foráneos incluso, o sea, gente que no le da ninguno, pero la cosa es que cumplan con la norma tributaria nacional. Entonces, esto es importante aspecto que debe ser concientizado a estos sectores de las pymes especialmente, ¿no? Bueno, también vamos a utilizar la norma, tenemos que ser pagos basados en acciones, ¿no? O sea, las entidades pueden llevar transacciones de pago basadas en acciones, dice, que se quiere que los efectos de las transacciones con operaciones y más que todo para hacer pago de algunas obligaciones o de gasto que podrían haber, ¿no? Viendo justamente, tal vez no tienen liquidez en efectivo, entonces pueden hacer el intercambio, tal vez vendiendo acciones a otros accionistas, o a veces como se hacen, tenemos créditos con empresas grandes, no podemos lograr cancelar una determinada obligación. Entonces, si nuestra empresa es amplia, o sea, es una empresa en marcha, es una empresa que habitualmente tiene muy buenos beneficios, entonces también se puede ver el tema de dar acciones a nuestros acreedores, más que todo, ¿no? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Bien, continuaremos entonces. Lo que cuando decimos basado en acciones, las entidades deben reconocer tanto los bienes y servicios recibidos en las acciones como con pagos basados en acciones. O sea, necesariamente si nos están pagando en acciones, obviamente tenemos que registrar esas acciones. Es parte de una obligación, entonces nos tenemos que dar de baja de repente las cuentas por cobrar. Entonces, todos esos aspectos económico-financieros deben estar debidamente registrados, ¿no? Por los contadores, quienes llevan adelante la contabilidad. Pero cuando se hace un estado financiero, necesariamente hay que hacer notar ese aspecto, ¿no? Cómo se ha logrado de que nuestras cuentas por pagar de la empresa X se ha pagado con acciones. Entonces, si el empresariado ha acudido, tiene que reconocer también, ¿no? O sea, realmente va a incrementar su patrimonio también, ¿no? O sea, en acciones. Es importante también recalcar estos aspectos, que por eso es que tiene que haber un mutuo acuerdo de intercambio entre comprador y vendedor, ¿no? Quien da y quien recibe, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tal vez ver la pertinencia y la cancelación de una obligación de un deudor o de un acreedor también, ¿no? Ahí es de libre transacción el pago basado en acciones, ¿no? Y obviamente, si nos están haciendo la cancelación por acciones, necesariamente, de repente, en determinado momento, va a haber una disminución de nuestro patrimonio o en este caso, del otro lado, va a haber un incremento en su patrimonio también, ¿no? Entonces, ambas cosas tenemos que ir viendo lo que dice la norma, ¿no? Entonces, primero es la primera vez, por primera vez, implementar las normas internacionales, ¿no? Luego podemos hacer pago por acciones. Y también podemos ver otro aspecto que también la norma internacional de información que se refiere a la combinación de negocios, ¿no? Aquí, ¿cuál es la finalidad de esta norma? Dice justamente aclarar, dice la información que debe ser dada por una empresa tenga la posibilidad de hacer una transacción económica para adjuntar o combinar los negocios, ¿no? O sea, cuál va a ser su objetivo, en qué consiste, digamos, esta norma internacional de información financiera 3, combinación de negocios, que es el método de adquisición. ¿En qué consiste? Justamente identificar a la empresa, dice adquiriente, según la misma norma, se define como empresa adquiriente a la que toma el conjunto de una entidad, ¿no? Valora su costo, ve la distribución de adquisición de algunos costos que tenga, tal vez accionar, digamos, con otras empresas, y también, hola, por favor, ese micrófono, podrían bajar el volumen, por favor.
Ya, también tenemos que ver cómo vamos a hacer la combinación, ¿no? O sea, de repente, cuando se hace algunas combinaciones, normalmente, bueno, esto ocurre más normalmente en otros países del mundo, cuando hacen combinaciones entre una empresa A con una B y se juntan para formar una C de repente, ¿no? En otro país casi no se da mucho este aspecto, salvo que algunas empresas grandes compran pequeñas empresas, pequeñas, ¿no? Entonces se fusiona lo que se llama la fusión, ¿no? Pero también normalmente en nuestro país se ha dado que la fusión de, de negocios se ha dado más que todo en las bancas, ¿no? O sea, en el sistema financiero. ¿Qué quiero decir? Ustedes deben conocer, ¿quién conoce? A ver, todos deben conocer. Banco, dice, Banco, Banco Mercantil Santa Cruz. ¿Se han fijado alguna vez? Hola. ¿Alguna vez alguien ha visto? En Sí, el banco dice. dice, no, Banco Mercantil Santa Cruz. ¿No ve? O sea, ahí antes era solamente Banco Mercantil y el otro era Banco de Santa Cruz, pero se han fusionado. Entonces, ¿qué ha hecho? O sea, el que tiene mayor capacidad, mayor capital de inversión, por eso es que tiene el nombre de banco, o sea, como primer nombre tiene Banco Mercantil. Entonces, el Banco Mercantil es uno que desde 1910 o 20 creo que se ha fundado este banco. Entonces, tiene un accionar, o sea, unos grandes inversiones que hasta la fecha perdura. El Banco de Santa Cruz estaba ya un poco a colapsar, por los problemas económico-financieros que tenían, o porque tenían una cartera en mora más que todo, ¿no? Que no podían acceder. Entonces, el Banco Mercantil compró sus acciones, ¿no? Es por eso también tienen un grado de participación más alto, ¿no? De repente, no sé exactamente, pero por lo menos deben tener un capital accionario de un 60 o 65% y el otro, el Banco Santa Cruz 35%. Entonces, tienen voz y voto, más que todo el Banco Mercantil. Se han ido así varias entidades, se ha comprado, creo, si no me equivoco, no sé, hay varias instituciones financieras que normalmente se han juntado entre pequeñas, incluso se han fusionado, ¿no? Y ha habido justamente combinación de los negocios correspondientes. Pero si actualmente estuviéramos aplicando la norma, tendríamos que aplicar la norma internacional número 3, que es la combinación de negocios. Entonces, este aspecto también tiene que ser de su conocimiento, jóvenes, cuando se implemente las normas internacionales, ¿no? Entonces, ahí se ha dado la fusión, pero cuando se hace la fusión, la cosa más importante, la empresa, digamos, por ejemplo, el Banco Mercantil ha comprado las acciones del banco Banco de Santa Cruz ha tenido que asumir todos y cada uno de ellos, tanto sus activos como sus pasivos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decirles con eso? Que tal vez de repente tenía créditos o que no han podido ser cobrados. Bueno, se está haciendo cargo el Banco Mercantil de su departamento de cobranza, de decir, el cobro, porque ya son los mayores accionistas, son los que tienen la amplia potestad también, ¿no? Entonces, también todos sus obligaciones que hayan contraído también, ¿no? Entonces, tenían trabajadores el Banco de Santa Cruz, entonces el Banco Mercantil los ha absorbido, entonces también tiene que hacerse cargo de su carga social, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces, en eso consiste más que todo esta norma de combinación de negocios, ¿no? Otra norma internacional de información financiera que es la 4, contratos de seguro. El objetivo de esta norma consiste justamente en especificar que la empresa está para dar contratos de seguro, ¿no? Esto no es que tengan un contrato de seguro en todo aspecto, que las compañías deben publicar sus informes correspondientes en forma anual. ¿Alguna vez alguien ha leído un periódico? A ver, jóvenes. Sí, Lisa.
se publican, ¿no ve? Los estados financieros de las empresas, de algunas empresas. Ahí se ve la situación financiera. Por eso es que los estados financieros no solamente son para los dueños propietarios de la empresa, son también para que sea de conocimiento, para los acreedores o para la gente que está buscando de repente incursionar en una área determinada. Entonces ve una empresa y dice, sí, mira, tiene un capital bueno, tiene un flujo de efectivo muy bueno y también más que todo tiene utilidades. Entonces, ustedes saben, los inversionistas, los empresarios, ¿su objetivo cuál es? ¿Cuál creen que es su objetivo principal de un inversionista, de un empresario? ¿Perder plata? Generar ganancias. Obviamente, ¿no? Quieren mejorar su situación económica a través de algunas inversiones y establecer justamente una utilidad mayor de que tiene normalmente, ¿no? Ahora, digamos, justamente, ¿por qué hacen la publicación a veces de los estados financieros? Justamente por objeto de que demostrar qué estabilidad tiene la empresa, ¿no? Entonces, y también que cuentan con los seguros correspondientes de que sus estados financieros están debidamente respaldados. Pese que podría haber en algún momento, ojalá no ocurra en nuestro país, haya una recesión económica, no tengamos ingresos, que tengamos múltiples problemas en lo que actualmente está pasando. Ahí ustedes saben muy bien, en Bolivia muchas empresas pequeñas se han ido cerrando justamente porque por el tema de la pandemia no tienen esa capacidad de sostenibilidad porque también evidentemente se produce pero no se vende. O sea, normalmente actualmente de acuerdo con la economía que estamos atravesando, hay nuestros padres, por decirles ustedes, jóvenes, tienen sus papás y tal vez no tienen la suficiente capacidad eh, de dinero para poder comprar ciertas necesidades que se tienen. Entonces buscan lo más barato. ¿Sí o no? Estoy hablando una cosa utópica. ¿Qué creen? Es así, ¿verdad? O sea, a veces nuestros papás hacen grandes esfuerzos para poder comprar y buscan tal vez lo que les alcanza, lo que pueden pagar, lo que pueden consumir, ¿no? O sea, ya no se puede comer cosas de lujo, cosas suntuosas. Realmente, tal vez algunos de ustedes, sus padres son gente empresarial o tienen muchísimo dinero, tal vez les satisfacen en todos sus aspectos, ¿no? Pero hay gente que se busca la manera de poder comprar algún bien la más económica posible, ¿no? O sea, de acuerdo a su alcance, de acuerdo a su liquidez, de acuerdo a lo que pueda. Es lo mismo que hacen los empresarios. Quieren incursionar en una determinada actividad económica, entonces tienen que ir pensando en un proyecto. Este proyecto tiene que estar debidamente respaldado. Obviamente los proyectos son buenos, pero también las inversiones también son grandes, ¿no? Si queremos ganar más, tenemos que invertir más, ¿no? O sea, ese es uno de los aspectos. Entonces, justamente al publicar un estado financiero, eso tenemos la posibilidad de que somos una empresa estable, ¿no? O sea, pese a que podrían haber catástrofes en algún momento, podemos, y también que nuestras empresas están debidamente aseguradas, ¿no? O sea, que todo lo que demostramos en los estados financieros están debidamente respaldados, ¿no? O sea que pese que haya una recesión económica o algún problema económico financiero, pero están debidamente respaldados también en base a estos contratos de seguros, ¿no? Ustedes saben bien, las empresas al margen no es cuestión de abrir una empresa, traer trabajadores, etcétera. Tenemos que darles también seguridad funcionaria, seguridad de vida. Entonces, todos esos aspectos que también van a representar gastos para la empresa también, ¿no? Entonces, es importante también que conozcan estos aspectos, ¿no? Bien, también veremos lo que es la norma de información financiera número 5, que se refiere a activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas, ¿no? Esta norma define los activos que cumplen con criterios que deben ser clasificados para mantenimiento para la venta. Dice. ¿Cuál es la medición de dicho valor? Justamente el valor neto
respecto al valor razonable. Entonces, valor razonable hay que hacer la diferenciación, ¿no? Menos los costos de venta y su depreciación a la fecha de la anulación del activo, ¿no? O sea, cuando ya alguno haya cumplido un activo un determinado tiempo, de acuerdo a normas, haya cumplido su ciclo de vida, lo que se lo llama, y necesariamente todavía tiene la utilidad y necesariamente podemos incluso darle un nuevo valor. ¿Y quiénes son los que dan un nuevo valor? O sea, alegremente nosotros podemos decir si un equipo de computación, una laptop, por decir, ya cumplió su vida de 5 años y todavía es útil para la empresa. Esa laptop, por decir, nos ha costado $1,000 y en nuestros estados financieros después al cabo de los 5 años ya va a representar un monto de 1. ¿Quién puede darle un valor? ¿Quién creen, jóvenes? Lo que se llama la revalorización técnica. ¿Quién da? El perito. Un perrito. Un perrito dice. Perito. Ah, un perito. Un perito en la materia. Exactamente, un perito en la materia tiene que dar un nuevo valor, ¿no? De repente le puedo dar, no sé, de $500 más o de $200, dependiendo, ¿no? Si obviamente, si vale 7,000, le da un precio de unos 4,000 más, a mitad, o 3,500, dependiendo, le da un valor. Entonces, esto justamente puede ser un valor intercambiable, ¿no? Lo podemos mantener incluso para la venta, para el intercambio de repente también por una deuda, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar lo que es el valor neto y el valor razonable, ¿no? Entonces ahí le estamos dando un nuevo valor a nuestro activo, entonces, ¿no? Activo no corriente. Bien. Estamos viendo esto un poquito muy rápidamente, pero vamos a ir luego profundizando más que todo, ¿no? Otra de las normas internacionales de información financiera, que es la 6, ¿no? La exploración y evaluación de los recursos minerales. Evidentemente no soy un experto en materia minera, pero tengo que esta norma, el objetivo es justamente especificar la información financiera a la explotación y a ver evaluación de los recursos naturales, ¿no? Cuando decimos explotación es cuando ya está para, el mineral ya está para la venta, pero la exploración tiene que ser una evaluación previa. O sea, no se puede perforar en cualquier lugar también. Hay gente experta que realiza justamente la perforación y luego la explotación de los minerales, ¿no? Las empresas que normalmente, antes había la empresa, la Corporación Minera de Bolivia, que ha fracasado en muchos aspectos porque tenía supernumerosos empleados, pero la producción, el costo de producción de un determinado mineral era más caro de lo que se vendía. Entonces entró en déficit. Es por eso que actualmente en nuestro país hay una nueva ley normativa justamente de la exploración y explotación. O sea, no todos podemos acceder a esto. Comprar, más que todo, no es comprar, es más que todo, ¿cómo se llama esta palabra? Comprar los derechos de explotación de una determinada área, ¿no? Ustedes saben muy bien, en nuestro país se explotan el oro, el bismuto, el wolfram, el cobre y otros minerales más, ¿no? O sea, más que todo la gente ahora se va al área del oro más que todo, ¿no? Porque el oro tiene una capacidad de beneficio mayores, ¿no? O sea, el oro, hay varios lugares aquí en la ciudad de La Paz, en Tipuani, por cerca de Oruro, hay empresas grandes transnacionales que están explotando el oro más que todo y sacan por kilos, por toneladas incluso. Obviamente tienen que pagar las regalías correspondientes. No son dueños y propietarios, por si acaso, del lugar donde están explotando, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué razón? Porque
porque el dueño de esos predios o de esos terrenos son el Estado boliviano, ¿no? Solamente es como si estuvieran alquilando más que todo, ¿no? Alquilando un determinado, no sé, un cerro, no sé, o un lugar, un determinado tamaño de, a ver, de un determinado lugar que va a permitir la explotación como tal, ¿no? O sea, de los minerales más que todo, ¿ya? Por eso también es bueno, digamos, por ejemplo, en Potosí ha sido el mayor exportador del mundo de plata en la década de los 40, 50, 60, mm, donde se explotaba hasta las 80, y actualmente creo que ya no hay mucha explotación por esos sectores, porque realmente han explorado demasiado ya ese cerro que era muy rico en ese mineral. Y actualmente creo que hay un periodo de 20 años que va a haber una recesión, no se puede ir explotando. Pero hay otros sectores, ¿no? O sea, mineros, más que todo en Oruro y en Potosí, donde ya muchas empresas que están establecidas, pero compran derechos al Estado boliviano, al margen de alquilar, digamos, un determinado sector, también tienen que hacer el pago de las regalías correspondientes, ¿no? Por la extracción más que todo de los minerales como tal, ¿no? Y hay una normativa eso, y para eso también hay una norma internacional justamente que tiene que adecuarse a lo que es nuestra norma nacional respecto a la norma internacional, ¿no? También justamente ver con qué recursos vamos a hacer la exploración y con qué recursos vamos a poder explotar. Luego tenemos que buscar también mercado. Pero actualmente ya creo que hay empresas ya son las que hacen el rescate más que todo de los minerales de las cooperativas mineras, venden a empresas. Pero hay gente ya, cooperativas grandes mineras que hacen su exportación directa, digamos, con los países que requieren en determinados minerales, ¿no? Y también actualmente en nuestro país también el mutún, ¿no? O sea, se llama el hierro, que está entre Santa Cruz, en Santa Cruz. Entonces, también gran yacimientos, ¿no? O sea, de este mineral que van a ser exportados a los países también. Pero lo más lindo sería, sí, yo creo que lo más agradable sería escuchar de que no vamos a ser un país solamente productor de materia prima, sino tenemos que ser producto terminado. Entonces, vendería directamente, no solamente como materia prima, sino como producto terminado, ¿no? Se pueden industrializar incluso por ese sector. Por eso también es un poco inquietud del gobierno actual de ver justamente estos yacimientos de hierro que se tienen en el Mutún, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, tal vez? Ya, continuaremos. Veremos también lo que son los instrumentos financieros, información a revelar, ¿no? Desde la gestión 2005, esta norma ha sido publicado y que justamente que reemplaza a la norma internacional de contabilidad 30, ¿no? Que es la información a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras, dice, ¿no? Estos instrumentos financieros son normalmente mm, quienes llevan adelante los financiamientos bancarios, ¿no? Y no bancarios también determinan, que canalizan los ahorros de las inversiones de todos los ahorristas, los que son los que actualmente en nuestro país no hay mucha gente que logre poder hacer ahorros correspondientes en la banca privada, ya que las múltiples necesidades actualmente con las que estamos viviendo, ya nadie creo que puede ahorrar algún dinero para esto. Entonces, lo que se ve por conveniente es de que los inversionistas grandes nomás están haciendo o sea, inversiones de magnitud, especialmente la banca en nuestro país, por ejemplo, es la que hace mayor inversión y también actualmente está un poco, creo, paralizado los créditos, porque hay gente que saca muchos créditos, especialmente las pymes, o sea, gente